el presupuesto de ese mini eating de comida, ¿ok? Y eso lo que a mí me genera es tranquilidad, saber en qué se... Hola, hola emprendedor y bienvenido a este nuevo video. Si estás buscando cómo manejar tus finanzas personales y las de tu emprendimiento, que estas no se combinen, quédate en este video. Te voy a mostrar cómo solo en 20 minutos puedes lograrlo. Mi nombre es María Caro y en este canal te comparto videos sobre ventas y finanzas relacionadas a negocios digitales y físicos. Y antes de continuar, no olvides activar la campanita, suscribirte y darle like. Ok, mira lo que tengo en pantalla. Ahora te voy a explicar un poco cómo funciona todo ese tema de las finanzas personales cuando tú tienes un negocio, ¿ok? Sea digital o sea físico. Entonces, mira lo que te voy a mostrar a continuación. Voy a irme a esta sección de acá y te voy a explicar una cosa a la vez. Entonces, dice, ¿qué es lo más importante al momento de tú realizar todo este proceso de las finanzas personales con las de tu negocio? Tienes que enfocarte en principalmente separar tus finanzas personales a la de tu negocio. Pero tú me dirás, ¿cómo hago eso, María Caro? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Porque hay muchas maneras de hacerlo, pero hoy te voy a explicar la que me está funcionando a mí y la que me está ayudando a tener mayor claridad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que yo hice para tener como el mejor manejo de mis finanzas y tener eso separado de mi negocio? Utilicé una cuenta bancaria solo para recibir y pagar todo lo personal. Es decir, habilité una cuenta mía como tal para toda la parte personal, y si mi negocio, como todavía está a mi nombre como persona, ya no está hecha ni con empresa ni con nada, que así comenzamos muchos cuando comenzamos a emprender, es que hice otra cuenta independiente donde específicamente toda esa parte va a ingresar allá, ¿ok? O ingresa allá. Entonces, específicamente, eso fue lo primero que hice. Lo otro es, si vas a obtener ingresos de tu negocio, solo debes pagar, solo debes ser por pagos por tu trabajo y utilidad. Es decir, que los recursos que tengas en la otra cuenta, que es específicamente de tu negocio, no puedes utilizarlo para temas personales, sino específicamente debes recibir de allá todo lo que sean tus pagos, sea tus honorarios o cuestiones administrativas que tú decidas colocarte por el tiempo en el cual tú estás invirtiendo, y además las utilidades que te está dando ese negocio en los periodos que tú estipules, ¿ok? Entonces no tienes que estar tú, no, voy a prestarle dinero de mi cuenta del negocio hacia acá, porque ahí es donde comienzan los inconvenientes. Otro, evitar pagar gastos de tu negocio con tu cuenta personal. No hagas eso, porque comienzas con uno, lo haces con otro, y cuando vienes a ver, haces una cantidad de cosas pues que no tiene nada que ver y después se te pierde la información. Entonces, lo recomendable que haría yo es que por lo menos si tu negocio está necesitando dinero y tú cuentas con capital, tú puedas prestarle ese dinero a tu negocio girándolo desde tu cuenta, ingresándolo al negocio de tu cuenta y colocándolo y guardando el soporte y colocar que es un préstamo, ¿ok? Entonces, otra cosa es tener claro cuáles son tus gastos personales y las de tu negocio. Entonces, lo que tienes que hacer es dividir esos gastos por aparte, es decir, tomar una nota y decir, estos son los gastos personales, y los gastos de mi negocio son tantos, ¿ok? Que cuando se inicia, normalmente, si es en negocio digital, normalmente son las plataformas, los pagos de publicidad y lo demás, ¿ok? Y en los negocios tradicionales, que son los físicos, siempre tiene que ver con temas de arriendo, servicios públicos o temas específicamente que tienen que ver, no sé, con transporte, fletes y esas cosas, ¿ok? Entonces, en esta parte tienes en cuenta eso para separar tus finanzas personales. Es lo que estoy usando, es muy sencillo, comienza con eso. No, de pronto no exijas mucho en este momento de tener toda una estructura, macroestructura, sino que tú vas creciendo poco a poco y así vas tomando como que el manejo de toda tu información, ¿ok? Es como un consejo muy simple y basado en la experiencia. Otra cosa importante es registrar cada ingreso y cada pago que realizas. Es muy importante tener control de eso. Entonces, en la parte de los ingresos, que es lo que yo coloco acá, ¿qué debes tener en cuenta? Debes identificar cuántas fuentes de ingreso tienes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes por lo menos un negocio,
pero aparte de eso, tú prestas, no sé, otro servicio, una asesoría o cualquier otra venta que tú hagas, debes tener claro cuáles son las fuentes de tu ingreso. ¿Por qué? Porque así podemos saber qué es lo que nos estás ingresando cada mes o periódicamente, ya, porque en base a nuestros ingresos, así es que podemos establecer qué estilo de vida podemos tener o podemos financiarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces lo que hacemos es tomar en base a los ingresos de un periodo y hacer un cambio extremo con nuestros gastos y de pronto algún tipo de inversión que no va a tener un retorno a mediano plazo, sino a largo plazo y podemos quedar ilíquidos. Entonces, cuando tú identificas estas fuentes de ingresos, lo que tú haces es ver, cada cuánto esos ingresos pueden estar generándose, si son permanentes, si son periódicos, etcétera. También que es importante, dice, cada pago que realiza es en qué utilizo mis ingresos. Entonces tú tienes que identificar eso por categorías. Es decir, tú tienes que tomar y verificar cómo está estructurado la estructura de tus finanzas. Entonces yo te voy a mostrar cómo lo hago. Yo identifico cuáles son mis gastos, los divido, identifico mis ahorros, identifico las inversiones que hago y las deudas que pago. Entonces, ¿qué hice yo? Yo diseñé una herramienta que uso para poder estructurar todo eso y tener como un manejo sencillo y simple y que solo me tome 20 minutos actualizarlo. Y te lo voy a mostrar a continuación. Si miras hacia la pantalla, mira lo que te muestro. Acá yo logré categorizar cada uno de esos ítems que yo te mencionaba de los ingresos que obtenía en base a una herramienta que diseñé para mí. ¿Ok? Entonces lo que hice fue, por lo menos en este apartado que dice reportes de ingresos y gastos, logro ver cómo están distribuidos todos los ingresos que me entran en el mes. Entonces yo hice una categoría de los gastos básicos, gastos de manutención de mamá, gastos personales, pago de compromiso de deuda, ahorro, y así yo puedo ver y puedo analizar cuál es el porcentaje que representa cada una de esas salidas en mis ingresos. Y lo que hice fue tratar de verlo y analizarlo mes a mes para tener una mayor visión de cómo es el comportamiento de cada mes que tengo. ¿Ok? También tengo un acumulado anual que me muestra lo mismo, de cómo está compuesto toda esta parte de cómo reparto mis ingresos que obtengo para también obtener metas de ahorro. ¿Ok? Entonces, mira acá lo que te voy a mostrar en la parte presupuestal, que es una de las cosas que también me ayudó muchísimo a organizarme, fue que hice un presupuesto general de todos los ingresos que iba a obtener y todas las salidas que iba a generarse, por lo menos en mis gastos personales, como te mencioné, gastos de manutención de madre, otros tipos de gastos, los ahorros que necesitaba hacer, las inversiones en las cuales yo tenía que hacer para poder seguir moviendo el dinero, los bienes que iba a comprar, las deudas que estaba pagando. Entonces lo que hice fue un presupuesto que me mostrara cuáles eran los ingresos que tenía que tener cada mes para poder cumplir con lo que estaba colocando acá. Era algo presupuestado, ¿ok? Entonces, eso a mí lo que hace es que todo esto que la alimenta, puedo tener un reporte en base a los registros que hago, porque lo que tomé acá fue un ítem, una hojita donde yo pudiera registrar automáticamente cada uno de los movimientos que tenía en mis finanzas personales. Porque, ¿qué pasaba? Que yo tomaba una hoja de Excel normal, ingresaba la información, pero como que no tenía un reporte y una noción completa que me ayudara a entender cómo era el comportamiento de mis finanzas y ver en qué se estaba yendo mi dinero, ¿ok? Entonces lo que hice fue que cada vez que tenía un ingreso, yo lo que hacía era registrar la fecha en que entraba, cuál era el detalle de movimiento, el valor, buscaba con qué método de pago era que ingresaba, si era el tipo de banco, en este caso yo estoy en Colombia, y coloqué Bancolombia, los 3 números, que hay una cartera digital también que se llama Nequi, y aquí en ingresos coloqué cada una de las categorías y las subcategorías. Entonces ahorita te muestro una cosa para que veas cómo funciona. Ok, entonces gracias a eso yo puedo tener un reporte mensualizado donde yo puedo ver si lo actual y lo presupuestado se está cumpliendo o está generando diferencias. ¿Por qué? Porque así yo puedo tener una meta. Yo puedo tener una meta que me ayude a visualizar si estoy cumpliendo los objetivos que me propuse, ¿ok? Y como que no salirme de lo estipulado dentro del mes para poder lograr. ¿Qué pasa? ¿Qué era lo que quería hacer o lo que más me costaba hacer era ahorrar? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que la herramienta lo que busca es que me ayude a cumplir esa meta de ahorro y por lo menos ver esta barrita acá
me da mucho ánimo y ganas de seguir ahorrando cuando veo el progreso de esta. Por lo menos aquí en pesos colombianos, mi meta de ahorro eran 3 millones de pesos, es decir, ya yo llevo ahorrado el 80% y el 20% solamente me faltaría para cumplir. Y lo que hacía es que cada vez que hacía un movimiento allá, acá me aparecía que estaba haciendo todo el proceso de ahorro en cada uno de estos meses, y esto pues me ayudaba mucho para un tema del viaje, y eso fue lo que hice. Entonces aquí estábamos arreglando un poquito, que por lo menos en esta versión de Google Sheet se mueve un poco acá, ¿ok? Entonces con esos reportes que yo coloqué acá, yo pude ver mes a mes cómo se estaba comportando todo gráficamente de mi presupuesto, si me estaba pasando, si estaba pasándome lo de lo real, porque eso lo que hace es que uno tenga un jalón de orejas acá, ver cómo se estaban representando todos mis gastos de manutención y ver la parte de cómo están representados mis ingresos, y pues a detalle ver en qué se gastan mis gastos básicos del hogar, como la luz, el agua, el internet, la comida. Por lo menos siempre la comida es máxima representación, por lo menos en mi caso es un 73%, y eso a mí me muestra también que yo puedo analizar si realmente estoy desfasada dentro del presupuesto de ese mini eating de comida, ¿ok? Y eso lo que a mí me genera es tranquilidad, saber en qué se está yendo mi dinero. Y acá hay otros ítems que pues te pueden ayudar también para que puedas conocer, ¿ok? Entonces, hablando de la parte de la categoría, yo lo que hice fue que como tenía que saber en qué se iba cada uno de los recursos que yo tenía, decidí hacer todas las categorías que fueran convenientes en base a lo que estaba estructurado o el estilo de vida que yo tenía. Y por eso dividí y coloqué, yo tenía unos ingresos generales y tenía unas subcategorías que son como los ingresos que entran, ¿ok? O sea, los diferentes tipos de ingresos. Coloqué esos gastos básicos, los personales, manutención, un ahorro también, que quería hacer un ahorro, y después los dividí en subcategorías, que pudiera tenerlo en una cuenta, en una billetera, saber su ubicación y poder alcanzar las metas. Y una de las cosas también que me pasaba era que no podía cumplir con algunas deudas, y también lo que hice fue tratar de tener el control y ver cómo estaba haciendo, o sea, cuál es la que tenía mayor representación, o sea, tener un mayor control sobre esa para poder que la información me pudiera ayudar y ver en qué punto estaba, ¿ok? En qué progreso y qué demás. Porque lo mejor que hay que hacer es tener toda esta parte en armonía, sana, ¿ok? Entonces, esta es la plantilla o esta es la herramienta que yo estoy utilizando en este momento, que me está ayudando a ahorrarme muchísimo tiempo con cada uno de los soportes, o utilizar una hoja de Excel o una libreta para yo poder solamente 20 minutos, lo hago 20 minutos una vez a la semana, para yo poder utilizarlo de la mejor manera y tener las finanzas más sanas. Entonces, esta herramienta te puede ayudar a separar esas finanzas personales de las de tu negocio, cualquier tipo de negocio. Entonces, si quieres esta herramienta, aquí abajo voy a dejar un link para que la puedas adquirir. Solamente tiene un valor simbólico. Puedes utilizarlo de manera inmediata. Puedes entrar, verle el tutorial. Es muy sencillo de manejar. Solamente tienes que saber utilizar Google Sheet o Excel, ¿ok? Es muy sencillo, o sea, solamente tienes que ingresar datos, a saber lo muy básico. Entonces, si te gustó este video o tienes alguna otra pregunta sobre toda esta información, déjamelo en los comentarios y con todo el gusto te ayudaré. Entonces, no olvides suscribirte, compartir este video a quien lo necesite, y nos vemos en la próxima.